Buenos días. En este video se va a presentar el tema signo en código binario. Cómo se puede manejar el signo en un código binario para que los lenguajes de programación puedan manejar el signo negativo. ¿Dónde hay que empezar con la explicación? Pues creo que si empezamos desde el principio, pues sería hasta definir lo que es realmente un número negativo, ¿no? De manera natural, el número negativo no existe, es un concepto abstracto. Y por lo tanto, también será un concepto abstracto en el signo binario. Entonces, si nos vamos inclusive hasta cómo fueron surgiendo las culturas en la humanidad, pues estas culturas empezaron a desarrollar conteos, empezaron a desarrollar números. Y bueno, los números comenzaban en 1, en 2, en 3, en 4, ¿no? Entonces, un animal, 2 árboles, 3 personas, y empezó el conteo. Posteriormente se tiene que definir, o se definió el cero. El cero ya es un concepto abstracto, no es algo real, es algo intangible, es algo que solo existe en nuestros cerebros. Y bueno, ¿qué es el cero? Pues es abstracto, es nada. Y después de esto, los números negativos. Entonces, para nosotros, ¿qué es un número negativo? Pues va a depender en lo que lo queramos utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos al número 3, al dígito 3, al número 3, pues es positivo y representa una cantidad, ¿no? Entonces, un número al final es un símbolo que representa una cantidad. ¿Y qué pasa si queremos manejar números negativos? Pues simple y sencillamente le colocamos el símbolo menos. Y ya estamos entrenados desde hace muchísimo tiempo para poder interpretar un número negativo. ¿Qué es un número negativo? Pues podría ser una deuda, ¿no? Entonces debo 3 cosas de algo, ¿no? Y pues se representa simbólicamente por el símbolo menos. Pero las cosas se ponen difíciles en la computadora cuando hay que colocar signos en códigos binarios. Ahí tenemos el código binario. ¿Cómo le ponemos el signo? No tenemos más que 0 y 1. En el mundo cotidiano tenemos números. Dígitos, corrijo. Tenemos dígitos. Del 0 al 9. Tenemos letras. Tenemos símbolos especiales. Dentro de nuestro léxico, a nivel natural, pues existen un montón de símbolos que se pueden utilizar para hacer representaciones. Y pues basta con tomar el símbolo guión y ese va a representar el signo negativo. ¿Qué pasa a nivel binario? No hay más, solo tenemos 0 y solo se tiene 1. Entonces, con estos elementos hay que ponerle signo a una combinación binaria que de manera natural no lo tiene. ¿Cuál va a ser la ganancia de ponerle signo a los códigos binarios? Bien, pues la computadora trabaja de esta manera. Entonces, pues existe la necesidad de manejar números negativos dentro de la computadora. Es decir, este número tiene que ser traducido a códigos binarios. ¿Quién hace esa traducción? En el caso de los lenguajes de programación, los hacen los tipos de datos. Entonces, si se define una variable entera, es porque podemos tener signo. Si no queremos manejar el signo, los lenguajes de programación definen diferentes estrategias, ¿no?
pudiéramos manejar números sin signo o manejarlo con signo. Y la variable que corresponda, podríamos asignarle un valor negativo. Bien, pues hacer esto en la computadora requiere de cierto esfuerzo en los códigos internos de las herramientas de lenguajes de programación. No es algo que se haga, no es algo tan trivial. Bueno, tal vez trivial en este momento, ¿no? Pero cuando se tuvo que inventar el signo en la computadora, pues tomó su tiempo. Le llevó tiempo a los lenguajes de programación llegar hasta acá. Entonces, voy a explicar cómo se lleva a cabo el proceso para tener signo en la computadora. Entonces, vamos a ver los pasos para definir signo en códigos binarios. El primer paso tiene que ser establecer el símbolo del signo. Entonces, en el mundo natural se tienen los símbolos positivo y negativo. Y en el caso de los símbolos binarios, solo se tiene al 0 y al 1. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es establecer quién va a ser el positivo. Hay dos candidatos, o puede ser el 0 o puede ser el 1. O si lo vemos desde el punto del negativo, igual, puede ser el 0 o puede ser el 1. Bien, hagan sus apuestas. Esta decisión le correspondió a la gente que en su momento tuvo que establecerlo. ¿Quién ganó? Bien, pues para el positivo se le asocia el 0 y para el negativo se le asocia el 1. Es decir, en un número binario que tenga signo, ese signo lo vamos a poder visualizar como número 1. Entonces solo hay dos símbolos, entonces el más le corresponde a positivo y el menos le corresponde a negativo. ¿Pudo haber sido al revés? Sí, bueno, pues así quedó. Siguiente paso. El siguiente paso es establecer la posición del signo. Y si hablamos ya de códigos de computadora que son binarios, pues habrá que trabajar con la unidad mínima conceptual de almacenamiento, que es el byte, es decir, 8 bits. Entonces vamos a trabajar nuestros ejemplos con 8 bits, con 8 posiciones. ¿Quiénes son los candidatos? Las posiciones candidatas son voy a decirle en este momento la primera. Le puedo decir la última. Si estamos familiarizados con el número binario, ¿por qué esta es la primera posición? Pues es porque es la menos significativa. ¿Y por qué esta no es la primera? Si en los idiomas la lectura es de izquierda a derecha, entonces esta posición tiene que ser la primera. Bien, entonces para no entrar en ese tipo de conflictos, vamos a decir que esta es la posición más significativa. Y esta la menos significativa. Otro candidato puede ser una posición, le voy a llamar en medio. Es decir, que el signo pudiera estar en las posiciones de en medio. Lo cual creo que se tendría que descartar prácticamente de manera inmediata. No hay manera de que esto pueda funcionar. ¿Por qué? Porque se rompería la estabilidad en los códigos, ¿no? O sea, tendríamos que buscar una posición y eso técnicamente no está sencillo, ¿no? Entonces, pues,
Gracias por participar, ¿no? En medio no habrá manera de que ahí esté el signo. ¿Quiénes sí son candidatos muy fuertes? La posición más significativa y la posición menos significativa. La que vale más o la que vale menos. Y ya estamos en que vamos a utilizar bytes. Porque así le hacen los lenguajes de programación. Esta es la unidad mínima conceptual. Bien, entonces hagan sus apuestas. ¿Ganó la más significativa o ganó la menos significativa? Bien, pues la que ganó fue la más significativa. Es decir, esta posición corresponde al signo. Entonces, si queremos escribir un número binario con signo, podemos decir lo siguiente. Estoy manejando un número con muchos ceros aquí de manera intencional para que sea más manejable. Esta posición, en este momento, es el signo. No forma parte del número binario. Es una codificación, es decir, es un acuerdo, es un trato que todos vamos a respetar. Entonces aquí tenemos el número 1, eso significa, el dígito 1, eso significa que este número es negativo. Entonces podemos hacer algo que parece correcto en este momento. No lo es en realidad, pero en este momento algo que parece correcto es decir que este número, si aplicamos el paso número 1 y aplicamos el paso número 2, quiere decir que este número binario equivale a menos 3. ¿Por qué menos 3? Bueno, pues porque estos dos dígitos convertidos a decimal, estamos hablando de que esta sería la posición que vale 1 y esta sería la posición que vale 2, esta vale 4, esta vale 8, esta vale 16 y así nos vamos. Entonces esto vale 3, pero no es el 3 positivo, es el menos 3. Este análisis parece que es el correcto hasta este momento. No lo es, pero en este momento vamos a decir que sí. Con estos dos pasos, con esta codificación, con este acuerdo, pues ya se podría tener la definición de signo en la computadora. Entonces, si aplicamos ese criterio y generamos un número binario, para tener un ejemplo más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están nuestros 8 dígitos. ¿Qué número le corresponde en decimal? Bien, pues observemos. El último dígito es el número 1, el dígito 1. Por lo tanto, este número es negativo. Y el resto del número tiene activo el bit que corresponde al número 4. Entonces, este aparentemente es el número menos 4. Vamos en el camino correcto. Si esto se entiende, pues es el principio para tener signo en los códigos binarios. Ya teniendo los dos primeros pasos, el primero es definir el signo, que es 0 para positivo, 1 para negativo. El segundo es la posición, que se estableció como la más significativa. Pues ya podríamos hacer conversiones para los códigos binarios. Bien, entonces
Lo que se tendría que observar de acuerdo a estos algoritmos es que la primer posición corresponde al signo. Entonces sabemos que el 1 es negativo y el 0 es positivo. Bien, entonces ahora habrá que traducir el resto del número. ¿Qué combinación binaria corresponde para este número? Sería el 8 más el 1, 9. ¿Qué combinación binaria corresponde para este número? 16, 24, 28, 30. ¿Qué combinación binaria corresponde para este número? 8, 12, 14, 15. Entonces hay una conversión binaria decimal, la de toda la vida. ¿Qué es lo nuevo? El signo. Entonces esto significa que este es el menos 9, esto significa que es el más 30 y esto significa que es el menos 15. Parece bien, parece que todo está bien, pero hay un pequeño problema. Hay un problema con el 0. Veamos. Aquí ningún bit está activo, por lo tanto este es el número 0 y este también es el número 0. Pero hay un pequeño detalle, este es el 0 negativo y este es el 0 positivo. Entonces aquí pues alarmas, ¿no? Alarmas. Esto pues no puede ser. No se puede tener esta ambigüedad en los códigos binarios. Entonces, el algoritmo va bien, vamos por el camino correcto, pero habrá que resolver el problema del 0. Entonces, si quisiéramos etiquetar el siguiente paso, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo se decidió que se resolviera el problema? Habría que darle un trato diferente a los positivos o a los negativos. Se decidió que a los negativos se les iba a dar un tratamiento especial. Los números negativos tenían que ser complementados a 2 para poder eliminar el problema con el 0. ¿Qué significa este complemento a 2? Bien, vamos a retomar un valor. Vamos a tomar el menos 9. Bien, hasta ahorita esta combinación binaria corresponde a menos 9. Pero resulta que es un número negativo. Resulta que es un número negativo. Por lo tanto, el número negativo hay que complementarlo a 2. ¿Qué es el complemento a 2? Bueno, primero hay que complementar. Hay que complementar a 1. ¿Qué es complementar a 1? Pues el complemento es negar. Y en este caso sería negar bit a bit. Entonces el número original, como se sabe que es negativo, habrá que complementarlo. Y el número se va a convertir a 0, 1, 1, 1. Aquí apareció un 1, entonces 0 y hasta concluir.
Entonces tenemos el número en complemento. Ya está el complemento a 1. Ahora hay que hacer el complemento a 2. ¿Qué significa complementar a 2? Complementar a 2 significa sumar 1. Eso es lo que se tiene que hacer. Sumar 1. Entonces aquí tendríamos 1 más 0, 1, y el resto pues no se ve afectado. No hay acarreos. Y aquí está. Este valor es el que realmente tiene la representación del número negativo. Habrá que traducirlo. ¿Sí? Bien, de manera intencionada su servidor utilizó aquí combinaciones sencillas de traducir, pero esas combinaciones sencillas en los positivos se van a complicar en los negativos por el complemento. Bien, entonces, ¿qué número se tiene en esta combinación binaria? Se tiene 64 más 32 sería 96. 96 más 16, 296. Bueno, ni modo. Ahí está. 96 más 16, 112. 112 más 4, 116, 118, 119. Entonces, si los cálculos son los correctos, a esta combinación binaria le corresponde el 119. Ahora, este número no es positivo, este número es negativo. Entonces, el número que de verdad le corresponde a esta combinación binaria no es el menos 9, es el número menos 119. Parece algo un poco raro en este momento, pero simple y sencillamente, debido al problema con la ambigüedad en el cero, a los números negativos se le tiene que trabajar en complemento a 2. Si el número es negativo, si el número es positivo, no pasa nada con él. Entonces voy a hacer una representación de números, combinaciones positivas y negativas. Ahí están los 8. Muy bien. Tenemos prácticamente la misma combinación binaria. La única diferencia es el signo. Los números que tienen 0 al principio no tienen ningún problema. Esos números se traducen tal cual. Entonces sería 32 más 16, tendríamos 48 y 2, 50. Entonces, aquí no hay nada que buscar. Ahí tenemos el 50 positivo. Acá ya sabemos que este número no es el 50 negativo. Este número está, o hay que
traducirlo a complemento a 2. Bien, entonces habrá que aplicar la conversión. ¿Y qué hay que hacer? Bien, pues primero complementar a 1. Es decir, hay que negar cada uno de los valores, incluyendo el del signo. Pues no se puede prescindir de él. Entonces, bien, este número ya no cuenta, este ya quedó. Ahora vamos a hacer el complemento acá y sería 0, 1, 0, 0 y así nos vamos. Ahora vamos a hacer el complemento a 2, que ya sabemos que es sumar el valor de 1. Entonces tendríamos sumarle 1. Aquí sí se tiene acarreo. Entonces 1 más 1, 2. El número binario en 2 es 1, 0. Entonces aquí tendríamos acarreo. 1, 0. 1 más 0, pues 1. Y el resto del valor no se ve afectado. Bien. Entonces, aquí sí se requiere este valor ya es el que se está buscando. Este valor es el real en términos decimales o en términos del signo negativo. Entonces tendríamos 64, 72, 76 y 78. Entonces esto nos va a dar 78, pero sabemos que este 78 proviene de un número negativo. Por lo tanto, este valor corresponde al número menos 78. ¿Qué pasa si el algoritmo o los pasos no complementaran a 2, solo complementaran a 1? Se sigue teniendo el mismo problema con el 0, nada más se intercambiarían la combinación de ceros por unos y viceversa. Entonces no es suficiente con que se complemente. Es necesario que los números negativos no tengan 0. Entonces, ¿cómo logro que algo no tenga 0? Pues sumándole 1. Así si tengo el número 0 y forzosamente se le tiene que sumar 1, esos números comenzarían del 1. Entonces, por esa razón los negativos se tienen que complementar. No basta con 1, sino un complemento a 2. Y de esta manera es como se resolvió el problema con la ambigüedad del 0. Entonces, si ya la teníamos complicada con números binarios a decimal, ahora con números negativos a decimal, pues hay que trabajar un poco más. Bien, los pasos para generar el número negativo en los códigos binarios en la computadora ya está listo. Creo que el último paso tendría que ser practicarlo a través de una recta numérica. ¿Sí? Entonces, trabajar en la computación, si me voy a la base del conocimiento, pues es como volver a la educación formal, volver a la primaria, volver a aprender todo. ¿Por qué? Porque en preescolar, primaria, es donde aprendemos el manejo de los números y los conceptos numéricos. Entonces, pues bueno, esto de alguna manera es eso, es una clase de preescolar de primaria, nada más que con números binarios. Entonces sí aplica, ¿no?, una recta numérica en número decimal. En lo personal, no sé cómo sean las cosas actualmente o en su generación, pero en mi generación, pues nos explicaron la recta numérica así. Una línea y nos decían, aquí está el 0
Y para acá, positivos. Y para allá, negativos. Y así aprendemos los números negativos y después a sumarlos, y, en fin. Vamos a hacer una recta numérica, pero para números binarios. ¿Cuál es el principio de esa recta numérica? Pues al igual que la de decimal, el principio es el 0. Entonces aquí tenemos los 8 dígitos, todos en 0, representan el número 0 en decimal. Bien, entonces, ¿qué pasa con los números positivos? Hacer una recta numérica para números positivos no tiene gran ciencia, no tiene gran chiste. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues lo que se tiene que hacer es ir alimentando al número binario. Entonces, ¿cuál es el siguiente valor? Ah, pues el 1. ¿Y cuál va a ser el siguiente valor? Pues el 2. Y el que sigue, el 3. Bien, ¿cuál es la combinación binaria para el 2? Ahí está. Claro, por convención de los bytes será necesario rellenar el resto con ceros. ¿Cuál es el número 3? ¿Cuál es el número 4? ¿Cuál es el número 5? Y el resto de los valores, pues puros ceros. Si alguien es alérgico a los ceros, pues no se recomienda estudiar computación. Entonces ahí están. Y así vamos a ir ¿hasta dónde? Pues hasta llegar al 0. Espero guardar la proporción, si no, ni modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si sumamos 64 más 32, o más fácil, si tenemos la posición 128, que esta es la que corresponde al 128, y todos los demás son unos, bueno, pues nomás hay que restar 1 y sabemos que este número es el 127 positivo. Entonces, esta es la alimentación de la recta numérica para obtener los positivos. Entonces, aquí haríamos lo mismo. Aquí está el 1. Aquí está el 2. Y vámonos. Hasta tener 0 al final y unos activos. ¿Sí? Está correcto. Ahí está. Ahí está la recta numérica en la parte de los positivos. ¿Por qué nos quedamos hasta acá? Bueno, recuerden que estamos trabajando 8 bits, ¿no? Entonces estamos delimitados por esas cantidades. Ahí está, ya resolvimos la parte positiva. Esto se pudo haber resuelto desde el principio de esta clase. No hay nada que hacer técnicamente con los positivos. Con los que sí hay que chambear es con los negativos. ¿Cómo creamos la recta numérica para los negativos? Para empezar, todos los negativos van a tener 1. Como todos los positivos tienen 0. ¿Bien? ¿Cómo obtenemos el menos 1? Bien, el menos 1
El positivo comienza con puros ceros y la última posición es el 1. ¿Qué pasa con los negativos? Con los negativos es lo contrario. Tener unos representa una cantidad pequeña. Aquí, tener unos en positivos representa una cantidad grande. Entonces, ¿cuál es el cero? ¿Cuál es el cero? El menos 1, que sería el número más pequeño negativo. Bien, pues serían puros unos. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que este número está en complemento a 2. Entonces, vamos a utilizar este espacio aquí para poner una nota. Hay que complementar primero a 1. Entonces, va el complemento a 1. Tendríamos puro ceros. Y luego va el complemento a 2, que es sumar 1. Entonces tendríamos 1 y el resto ceros. ¿Qué valor queda? Pues el 1. O sea, esto es el 1, pero el bit de signo es 1, por lo tanto es el valor menos 1. Bien, entonces aquí tenemos el número más pequeño negativo. Y a partir de ahí podemos generar los demás. ¿Cuál sería el menos 2? ¿Cuál es el menos 2? Bien, pues al igual que aquí fuimos insertando de acuerdo a las posiciones del 1, aquí lo que se tiene que insertar son ceros. Es como estar al revés. Entonces aquí se tendría 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ese es el número menos 2. ¿Cuál sería el menos 3? Entonces ya tenemos el 1, ya tenemos el 0, ya agotamos los movimientos o el switcheo, no sé cómo llamarle, de la posición menos significativa. Entonces ahora hay que ir a la siguiente. Entonces este será 0 y 1. ¿Cuál es el siguiente valor? Entonces sería, seguimos manteniendo el 0, pero ahora aquí el 0. Este tiene que ser el menos 3 y este tiene que ser el menos 4. ¿Nos quedan nuestras dudas? Bueno, pues no hay problema. Esto no es una competencia, entonces con calmita. ¿Qué pasa con esta combinación binaria? No necesitamos anotar todo el número, únicamente con el 0. Ya sabemos que el resto son unos. Como aquí, acá estos ceros están de más, nos hubiéramos podido quedar con los puros unos y trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 0? Bueno, el 0 va a sufrir un complemento a 1. Y luego va a 2, o sea, se le va a sumar 1. Entonces, 1 más 1, pues 2. 2, pero negativo. Entonces, efectivamente, este es el menos 2. ¿Qué pasa con 0, 1? 0, 1, complemento a 1, 1, 0, más 1. Pues 1, 1, que ya sabemos que es 3, pero negativo. Este tendrá que ser el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8. Si alguno de ustedes no ha entendido, es correcto, está bien. Porque son los primeros ejemplos. Nos estamos preparando. Al igual que esto fue muy confuso en su momento, pues esto también lo es. Pero bueno, ya tenemos los pasos,
Y entonces podemos generar los números negativos como si fueran una recta numérica. Y así nos vamos. ¿Cuál es si siguiéramos nuestro análisis? ¿Cuál sería el último? ¿Cuál sería el último? O el número el número negativo más alto. Pues ¿cuál sería? Tener puros ceros. Como el número positivo el más alto es tener puros unos. ¿Qué va a pasar con esta combinación binaria? ¿Qué combinación binaria se tiene? Si aplicamos razonamiento, todos estos ceros se van a convertir en 1. ¿Qué número es ese? El 127. Pero ese 127 le tenemos que aplicar el complemento a 2, que es sumar 1. Entonces ese 127 se va a convertir a 128. Entonces, ¿cuál es el número negativo más grande? El número negativo más grande es el menos 128. Claro, el más negativo hablando dentro de la delimitación del byte. ¿Sí? Entonces, bueno, no considero práctico poner toda la recta numérica, pero esa es la forma en cómo se tendría que construir. Bien, entonces si nos vamos del lado de los negativos, el menos 1, ya platicamos que el menos 1 es puro 1. Nos cambiaron completamente la jugada. Aquí era puro 0, el número positivo más pequeño, aunque técnicamente el 0 ni es positivo ni es negativo. En este contexto se considera positivo. Y vámonos con los negativos. Bueno, pues puro 1. ¿Cuál es el menos 2? Pues puro 1. Y al final el 0. Como aquí fue el 1, este sería el menos 2. ¿Sí? Se agotó nuestros dígitos o esa posición de combinaciones. Ahora vámonos con la siguiente. Entonces este sería el 0 y volvemos a empezar. Y así hasta tener puros ceros. Entonces este es el menos 3 y el último valor tendría que ser el menos 128. Entonces el número máximo es 127 y el número mínimo es el menos 128. Y aquí viene, para los que ya tengan experiencia programando, hay un tipo de dato, voy a utilizar lenguaje C, que se llama char, que no es un tipo, se dice que es un tipo de dato carácter, sí, siempre y cuando se formatee en formato porcentaje C. Aquí ya estoy en terrenos de los lenguajes de programación, ¿sí? Si se formatea porcentaje C, efectivamente ese char es un carácter. Pero si lo formateamos a un número decimal, entonces ese char realmente está operando como un entero pequeño. ¿Cuál es el rango del char? El char mide un byte. ¿Y cuál es su rango? Si observamos una tabla de tipo de datos, que por lo regular así empiezan los cursos de programación, nos van a decir, mira, en el char puedes manejar valores que van de menos 128 a 127. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está la explicación del por qué.
Cuando se aplica el conocimiento, podemos estar en un nivel muy superficial o podemos adentrarnos hasta lo más profundo del conocimiento. Depende del problema que queramos resolver. Entonces, en un curso de programación, pues conviene comenzar acá. ¿Para qué nos metemos en estos rollos? Esto está oculto, esto está transparente en los compiladores, en los lenguajes de programación. Esto es lo que compramos. O si tenemos la versión gratuita, no lo compramos. Esto es por lo que pagamos cuando compramos un lenguaje de programación o cuando se adquiere un lenguaje de programación. Si el lenguaje de programación no nos diera esto, tendríamos que programar todos los pasos para trabajar los signos negativos. Entonces, el signo negativo no es algo natural a la computadora o a los códigos binarios, ¿no? Es un concepto abstracto. Y este es el camino para generarlo. Entonces, si hablamos de la tipografía de los datos de la computadora, fue un gran salto, fue un gran paso para los lenguajes de programación. Este es el comienzo de la tipografía de los datos. El siguiente paso es ponerle números flotantes. O sea, que una combinación binaria tenga números decimales. Y así se construye la tipografía de los datos, ¿no? Actualmente tenemos tipos de datos muy poderosos. El tipo de dato fecha. O sea, que con una simple resta con un simple operador aritmético podamos hacer operaciones sobre fechas es algo sofisticado. Bueno, pues hay un algoritmo que lo respalda. Entonces, cuando en un lenguaje de programación se declara una variable de tipo char y esa variable de tipo char la ponemos en expresiones, pues el lenguaje tras bambalinas tiene que hacer todas las operaciones para trabajar con números negativos. Si hacemos una operación entre positivos y negativos, ¿cuál es más rápida? Pues será más rápida la operación si hubiera solo positivos. Porque si hay negativos, sabemos que la computadora tiene que hacer algo más internamente para poderlo resolver. Esto sería la explicación en la parte conceptual. Todavía queda pendiente, todavía sigue en el video, verlo desde el punto de vista computacional. Bien, ahora nos encontramos sobre una herramienta para lenguajes de programación, en este caso el C++ Builder. Y la idea es ver cómo está operando de manera real el concepto de manejar signo en números binarios. La computadora trabaja internamente con números binarios, aunque por supuesto las herramientas para lenguajes de programación trabajan con números decimales. Todo el trabajo se hace de manera interna. Entonces aquí se ilustra un ejemplo sobre el cual se está trabajando un número char, un entero pequeño, con el valor de 127. Bien, la combinación binaria para 127 es empezar con un 0 y todos los unos activos. Este sería el valor binario de 127. Después lo que se quiere hacer es sumar 1 a la variable x y se espera que el resultado entonces sea 128. En el mundo real sería 128, pero aquí no estamos en el mundo real. Estamos en los lenguajes de programación. Vamos a ver qué se despliega. Entonces, de la suma 127 más 1, lo que se despliega es el valor menos 128. ¿Por qué el valor es menos 128? Bien, esto se debe a que si nosotros sumamos 1 en binario, la suma de 127 más 1 nos va a dar el número 128, el cual pues es correcto, pero en el entorno, en el contexto,
de los tipos de dato con signo, el número 1 representa que es un número negativo. Por lo tanto, el siguiente valor 0 tiene que ser complementado a 2, a 1 primero, luego complementado a 2 sumándole 1, y la cantidad que nos va a dar es la de 128, pero con un valor negativo. Es decir, si complementamos a 1 primero, habrá que negar cada uno de los valores. Si complementamos a 2, es equivalente a sumar 1. Bueno, pues el resultado que queda al final es pues 1 más 1 es 2 con un acarreo y así nos vamos. Entonces aquí nos iría dando 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 hasta llegar al final. Y entonces lo que se tendría sería esta combinación numérica. Y esta combinación numérica pertenece al número 128. Pero como su origen es a partir de un número negativo, entonces el número que se está manejando es menos 128. Por lo tanto, la explicación conceptual aquí se aprecia cómo en un ambiente real se está llevando a cabo, ¿no? Entonces 127 más 1 es 128, pero por el convenio, la codificación de los números negativos, da 128. Si sumáramos 2, entonces el número resultante es el menos 127 y así sucesivamente. Con respecto a los números positivos, pues no hay nada que decir, ¿no? Si tuviéramos 100, pues se explica por sí solo. Si sumamos 7, entonces pues el resultado ahí no hay mayor impacto, es 107. Entonces aquí podemos apreciar que los beneficiarios de este tipo de algoritmos pues son los lenguajes de programación, y al final pues el programador contento de que no tiene que sufrir o batallar programando por su cuenta los números negativos. Bien, pues esto es todo por el video, esperando que sea de utilidad. Me despido, bonito día.